algunas, el nombre de la sala, que es MCOEM 2803-2022. ¿Ok? Ahorita voy a iniciar el examen de inicio y al final voy a lanzar la segunda parte del examen y ya al final de que acabe todo el año académico, vamos a ver los que salgan mejor calificados y pues, puede haber sorpresas para todos ustedes. ¿Ok? Bueno, como va a ser un nuevo inicio de ciclo, me gustaría que el doctor Rodríguez diera unas palabras de bienvenida para ustedes, por favor. Doctor Rodríguez. Sí, claro, espérame, estoy prendiendo el micrófono aquí. Dame oportunidad. Ahí voy. Listo, aquí estamos. Deja ver, ahora sí. Hola, saludos a todos. Buenas noches, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Gracias por participar. Bienvenidos a todos los nuevos centros de entrenamiento que se han incluido y doctora Lisbeth, gracias por tan activa actividad que usted desarrolla. Y sin más preámbulo, pues desearles el mejor de los años a todo mundo, que la pandemia nos deje en paz, que sigamos teniendo excelentes reuniones académicas y esperemos vernos todos pronto en Guadalajara. No se olviden, hay que mandar trabajos, cartelones, videos, todo lo que quieran. Va a haber cine del terror y va a haber muchas actividades sociales importantes. Así es que sin más preámbulo, yo creo que debemos de empezar. Gracias al Hospital General por ser el número 1 de inicio. Y adelante, doctora. Adelante, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces esta sesión va a iniciarle el Hospital General de México. Tenemos aquí al profesor titular, al doctor Jorge Ramírez, y a su profesor adjunto, el doctor Ornelas, y a sus fellows. Entonces los dejo ya con la palabra para que inicien la sesión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Amador Falconi, soy fellow de este año del Hospital General, representándolos a ellos y a mis compañeros fellows y a mis maestros. Queremos agradecer al colegio por darnos la oportunidad de iniciar este nuevo año académico. Y bueno, pues sin mucho más preámbulo vamos a iniciar con la presentación. Nosotros queremos hablar de un tema que por lo general se nos olvida un poco, ya que tendemos a querer hablar de todo lo que hacemos todos los días, ¿no? De todas las complicaciones que se nos llegan a presentar, ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas. Y bueno, los eventos cardiovasculares no son la excepción. Entonces, vamos a comenzar. La presentación del caso. Bueno, nosotros tenemos a una paciente femenina de 66 años. Vamos a iniciar con la antropometría. Ella pesa 95.7 kilogramos. La talla es de 1.49 metros. Un índice de masa corporal de 43.1, lo cual la coloca en una obesidad grado 3. La grasa corporal de 54.2 kilogramos y el porcentaje de grasa corporal del 56.6%, con un ratio cintura-cadera de 1.16. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, vamos a tener que ella nos niega todas las alergias. De quirúrgicos nada más previamente una histerectomía total abdominal a los 38 años por enfermedad de miomatosis uterina. Y de crónico-degenerativos acompañantes vamos a tener hipertensión arterial sistémica diagnosticada desde el año 2012, la cual es tratada con candesartán hidroclorotiazida, 16 miligramos y 12.5 miligramos media tableta cada 24 horas. Hipotiroidismo, el cual se trata con levotiroxina de 100 microgramos cada 24 horas, y dislipidemia por hipercolesterolemia, en una clasificación Fredrickson 2A, que se trata con miligramos cada 24 horas, y atorvastatina 20 miligramos cada 24 horas. Niega transfusionales y antecedente tabáquico positivo de 10 cigarrillos por día durante 25 años, lo cual nos va a dar un índice tabáquico de 12.5, lo que nos lleva a un riesgo moderado para EPOC, que fue suspendido 3 meses previo al evento quirúrgico bariátrico. Dentro de sus laboratorios preoperatorios, la verdad es que bastante bien. Nada más podemos hacer notar que tiene una glucosa alterada en ayuno de 109, la hipercolesterolemia que está dada por una hipercolesterolemia de LDL de 114, y el resto de sus laboratorios se encuentran normales. Sobre todo se hace notar que está bien suplementada en cuanto a hormonas tiroideas.
Tenemos el electrocardiograma prequirúrgico, parte de la valoración de riesgo cardiovascular que todos los pacientes bariátricos deben de tener. No sé si alguien me quisiera apoyar. ¿Ven algo extraño en este electrocardiograma? ¿Algún compañero fellow? Bueno, en la valoración, el cardiólogo nos dice que tiene ritmo sinusal. En realidad, lo único que se hace notar es una bradicardia de 59 latidos por minuto. Tiene una transición en B4 y nos lo reportan como dextro rotado. En realidad, es un electrocardiograma normal. Okay. Dentro de nuestras valoraciones y scores preoperatorios, el cardiólogo concluye que la paciente tiene un Goldman de 6 puntos con una mortalidad asociada del 2%, un DETSKI de 5 puntos que la pone en clase 1 con un riesgo de 6% de eventos cardiovasculares postquirúrgicos y un Cardiovascular Risk Index del 2019 de 0 puntos, la cual la coloca en bajo riesgo, ¿no? Esta paciente nos la reporta entonces nuestro cardiólogo como sin contraindicaciones para la cirugía. Se le agregó un calcio antagonista para controlar la tensión arterial, ya que el día que llegó a valoración tenía 140/76 y nos reporta que se puede realizar la cirugía programada sin ninguna otra cosa. Esta es la endoscopia preoperatoria, en donde vamos a tener pues cambios a nivel del esófago, ¿no? Estos son por una esofagitis que vamos a tener que es grado B en la clasificación de Los Ángeles. Se encontró una hernia yatal tipo 1, el pinzamiento del yato estaba a 2 centímetros posterior a la línea Z y una gastritis aguda erosiva con un duodeno normal. En el reporte histopatológico no se encuentra infección por Helicobacter pylori y pues nada más de detalle. El día de su cirugía, 24 de febrero del 2022, se realiza un bypass gástrico de una anastomosis. Vamos a ver un videito rápido, ¿no? En donde vamos a poder observar cómo estamos realizando la ventana, ¿no? Hacia el retrogástrica, ¿no? Estamos disecando las adherencias hacia el páncreas, ¿no? Pasamos la engrapadora para poder dar el primer grapazo por debajo de la pata de gallo. Y posterior al primero, bueno, vamos a seguir confeccionando el pouch gástrico, poniendo primero la sonda, ¿no? De calibración. Se realiza el pase detrás del fondo para terminar el pouch gástrico y posteriormente vamos a realizar el mecanismo antirreflujo, ¿no? Okay. Que normalmente lo realizamos nosotros en el hospital con PDS 3 ceros, una sutura continua de aproximadamente 8 a 10 centímetros. Y posteriormente se van a hacer tanto la enterotomía como la gastroenterotomía para poder realizar el grapeo mecánico. Se revisa, ahí está un poco rápido, pero bueno, siempre revisamos por dentro que no haya ningún sangrado. Y posteriormente hacemos el cierre de la gastroenterotomía también con PDS 3 ceros en 2 planos. Estamos terminando de cerrar el primer plano. Y posteriormente el segundo plano. Al finalizar, siempre realizamos nosotros prueba con azul de metileno y checamos las gasas para ver que no haya ninguna fuga. Okay. Posteriormente ya vamos hacia la evolución de la paciente, el primer día postquirúrgico, en donde aproximadamente en el primer pase de visita a las 3 de la tarde encontramos una paciente con signos vitales normales, 118/64, una adecuada frecuencia cardíaca de 77, una saturación de 93 y una temperatura normal, ¿no? La paciente se refiere con escaso dolor en epigastrio, tolerable, ¿okay? Con los analgésicos que se dejan. Posteriormente, en el pase de las 16 horas, una paciente que sigue con adecuada frecuencia cardíaca, ¿no? Disminuyó ligeramente la saturación y el dolor en epigastrio se mantuvo pues todavía tolerable, ¿no? Lo que se hizo en ese pase, en esa ocasión, se le agregó oxígeno y obviamente, pues al estar revisando a la paciente, bueno,
Al disminuir un poquito el murmullo vesicular, bueno, se agregó una dosis de furosemide pensando que pudiera tener un poquito de sobrecarga y esta fuera la causa de que saturara un poquitito menos, ¿no? Y la paciente logró llegar a una saturación de 90-91% ya con este manejo. El pase de la noche a las 9 horas, a las 21 horas, perdón, encontramos una paciente que tuvo un episodio de hipotensión un poco marcado, de 70-40, sin taquicardia y una desaturación del 62%, ¿no? El abdomen se encontraba de nuevo sin datos de irritación peritoneal, por lo cual se le agregó una carga de solución, creyendo que pudiera ser que depletamos un poco la paciente con la furosemide de la tarde, y posteriormente se le agregó hidrocortisona por el hecho de que, bueno, la paciente era hipotiroidea, y para controlar el dolor se le agregó ketoprofeno, fentanil y el salbutamol para en caso de que estuviera pues, haciendo un broncoespasmo. El 25 en la mañana, la paciente empezó a presentar un ligero dolor torácico, lo refería ella 3 de 10, continuó con otro episodio de hipotensión de 70-40, 80-50, frecuencia cardíaca entre 70 y 72, y la saturación permanecía en 88% con mascarilla reservoria 5 litros por minuto. Se le sacó un score de Wells, el cual dio 1.5 puntos para un riesgo bajo. Se le tomaron laboratoriales en los cuales destaca el dímero D en 2990 y un BNP en menor a 10, lo cual lo coloca normal, y una hemoglobina de 15.7 que en ese momento pudo haber sido por dilución. Iniciamos dopamina a 5 microgramos kilogramo minuto para obtener una tensión arterial de 140-90 con una frecuencia de 105 a 110, por lo cual la disminuimos a los 5-10 minutos para obtener una tensión arterial de 110-60 sin taquicardia. En ese momento se realizó la interconsulta terapia intensiva por probable tromboembolia pulmonar. Al ingreso de cuidados intensivos ese mismo día, los diagnósticos que ellos mencionan es que la paciente tenía un choque de tipo cardiogénico, secundario un probable síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ahorita vamos a ver los estudios que se le pidieron, y versus una probable tromboembolia pulmonar, ¿no? Más los diagnósticos que ya tenía de base. Nuestra paciente en estas primeras 8 horas en terapia intensiva tuvo un deterioro importante en el momento en el que estuvo en la segunda, tercera hora en la terapia intensiva. Hubo que colocarse un catéter venoso central, se tuvo que intubar a la paciente y colocarla bajo ventilación mecánica invasiva y requirió de vasopresores ya triple, ¿no? Norepinefrina, dobutamina y vasopresina, así como de esteroide. Esta angiotomografía se le realizó justamente posterior a entrar a terapia intensiva, ¿no? Lo vamos a ver. Ok. Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna idea de qué era lo que pudiera estar pasando? ¿Alguien ya tiene un diagnóstico probable, aparte de los que mencionaba terapia intensiva? ¿Alguien en línea que quisiera ayudarnos o con algún comentario? Buenas noches, doctor. Patricia de Guadalajara. A todos sus pacientes en el preoperatorio les realizan valoración por cardiología y le solicitan un ecocardiograma. A todos los pacientes, muy buena noche, a todos los pacientes se les requiere valoración por cardiología. Lo que se les solicita es un electrocardiograma preoperatorio. El ecocardiograma solo lo solicitamos cuando cardiología nos lo pide. Es decir, en pacientes que ya tienen historial de enfermedad isquémica previa, de algún tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ya te pongan diagnóstico de tal vez hipertrofia ventricular. En esos pacientes sí se les solicita ecocardiograma, pero bueno, siempre y cuando nos lo dicte pues, el servicio de cardiología. ¿Me puede repetir el IMC de la paciente? No. Era de 43.7, me parece. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok.
Sí, una pregunta. ¿Le anticoagularon a la paciente en el preoperatorio y en el postoperatorio? ¿Utilizaron medidas de antitrombóticas durante la cirugía? Sí, durante la cirugía se utilizan siempre medias TED y la anticoagulación nosotros la realizamos posterior al evento quirúrgico. Normalmente, a menos de que el cardiólogo lo diga, no realizamos anticoagulación preoperatoria. Entonces, a las de entre 8 y 12 horas posteriores al evento quirúrgico, nosotros anticoagulamos a nuestros pacientes. Esta paciente se le aplicó una dosis de enoxaparina de 40 miligramos subcutáneos, de 60 miligramos subcutáneos. Gracias. ¿Alguien más que quisiera decirnos? ¿Quién nos pudiera colaborar allá, mira, con el diagnóstico probable del paciente, el cuadro clínico, qué sospechamos? Gracias, muy buenas tardes. Mi duda es si le hicieron un electrocardiograma, si midieron troponina, si hayan descartado algo coronario. Sí, justamente, posterior al angiotac viene el electrocardiograma que se realizó a la entrada de terapia intensiva, para que también lo veamos, y se solicitaron laboratoriales, dentro de los cuales las troponinas y todas las enzimas cardíacas. Entonces ahorita vamos a ver una curva. Sí tenía ligera disnea, la paciente refería que sí tenía dificultad leve. La verdad es que al momento de colocarle el oxígeno suplementario desaparecía por completo. La paciente no estaba diaforética como tal, no presentaba dolor de tipo isquémico tampoco. No sé, de pronto otros tipos de shock que quisieran debatir o los probables diagnósticos. ¿Quién se iría por una tromboembolia, por una paciente hipotiroidea también, o por un sangrado? ¿O qué idea nos merece este caso? ¿Alguien en línea que quisiera? Sí, Iniciar. Buenas tardes. Sí, mira, soy el doctor Pescovala de Tijuana. Creo que es algo importante volver a recalcar si preoperatoriamente la paciente tenía algún dato que nos pueda llevar a esta patología que nadie queremos pasar. O sea, repasar si el paciente, bueno, la edad, tabaquismo, etcétera, si tenía algún dato que tenemos que poner atención y decir, amerita más preparación preparatoria, algo, porque ya instalado el cuadro necesitamos el apoyo de una terapia intensiva, pero lo que nos corresponde a nosotros como grupo es ver todos sus antecedentes y si algo nos faltó o si ameritó un tratamiento preoperatorio. Sí, doctor. En la valoración, la verdad, preoperatoria, la paciente no refería pues datos de disnea importante, no refería datos de angina, ¿no? Todo esto fue preguntado en la valoración por el cardiólogo. La radiografía como tal se veía pues anormal, ¿no? No tenía datos francos de fibrosis, que tampoco fueron reportados por cardiología. Digo, reforzando lo que comenta el doctor López Corbalán, por eso la estamos sesionando, ¿no? Es una paciente obesa mórbida, promedio de 41, con tabaquismo, antecedente de tabaquismo durante 25 años, que el cardiólogo nos dijo que no había ninguna contraindicación y se podía operar. Con suspensión, en retrospectiva, si vemos, seguramente necesitaría algún apoyo, ¿no? Mejor preparación, mejor estudio. Pero como dice el doctor, estamos aquí ahorita en una situación que en teoría no debe haberse presentado en una paciente que el cardiólogo nos dijo adelante con su cirugía, ¿no? Deja poner el mío aquí, Pati. Bueno, continuando entonces, son los estudios que se tomaron ingresando a terapia.
En la angiotomografía que acabamos de ver, la verdad es que no se evidencia trombosis pulmonar, este es el reporte oficial. Se evidenció un derrame pleural bilateral que condicionaba estas atelectasias pasivas, pero no había datos de trombosis ni primaria, ni principal, perdón, ni segmentaria o subsegmentaria. Y se le tomó un electrocardiograma en el cual no sé si alguien pudiera apoyarnos para ver si tienen algo, si algo les llama la atención. ¿Quién se le ocurre decir esto, no? Muy bien, entonces, bueno, lo único que se hizo notar fue el bigeminismo en ABF, pero la verdad es que el ritmo sinusal era de 92 latidos por minuto, no se evidenciaban tampoco elevaciones ni disminuciones del ST en ninguna derivación, tanto de las principales como de las de B1 a B6, y no tenía inversiones de la onda T, ¿no? Entonces, no tenía ningún dato de que tuviera alguna lesión isquémica en ese momento, pero se solicitaron también enzimas cardíacas para una nueva valoración cardiológica, ¿no? Las enzimas cardíacas salieron altas desde la primera toma, en 1200 la mioglobina y en 166 la troponina I, que todos sabemos que es bastante sensible para lesión cardíaca. Y posteriormente se hizo una curva enzimática en la cual fue aumentando, 338, 1200, continuó, 358, 1200, 1007 fue el pico más alto y posteriormente hubo un descenso después de las 6 hasta las 12 horas hasta 652. Ya con estos estudios, el cardiólogo que nos valoró nos concluyó que la paciente se encontraba obviamente en falla orgánica múltiple, ¿no? Tanto respiratoria como cardíaca. Mencionaron un probable choque séptico por las imágenes atelectásicas que ellos veían en la angiotomografía, ¿no? Que eso lo descartó, por así decirlo, imagenología ya en su reporte, y una lesión miocárdica aguda por elevación enzimática y la curva positiva, ¿no? Las indicaciones en ese momento, que fue el 26, un día posterior al ingreso a terapia intensiva, fueron aspirina, 100 miligramos cada 24, la torvastatina, clopidogrel y continuar la enoxaparina, 40 miligramos cutáneos cada 24 horas. Durante su estancia en... Sí. Fueron 60, luego posteriormente 40. Cardiología puso 160 de dosis inicial bolo, clopidogrel, aspirina, ¿no? Más 60 cada 12 fue el de base. Más 40. El tercer día ya quedó en 60 miligramos 24 horas. Se realizó el ecocardiograma transtorácico, en el cual encontró un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, una fracción de eyección normal de 60%, no tenía alteraciones de la movilidad segmentaria y, bueno, midieron la vena cava con 19 milímetros y colapso del 48%. ¿Okay? Entonces no encontraron hipocinesias o dicinesias, como si tuviera tal vez una lesión del ventrículo izquierdo, sobre todo del septum. Y bueno, en cuanto a la progresión de nuestra paciente, ahorita vamos a ver una tomografía en la cual fue de control, ¿no? Pero posterior a la anticoagulación y a la antiagregación, la paciente tuvo un progresó a tener un hematoma intraabdominal, en el cual hubo que drenarlo de manera percutánea. Y bueno, así fue nada más como se resolvió. Posteriormente pues, se retiraron aminas al segundo día del ingreso a terapia, extubada con éxito al cuarto día de ingreso, ya con signos vitales normales. Durante su estancia completa en terapia intensiva y posteriormente en piso, hubo necesidad de la transfusión de 5 concentrados eritrocitarios. Y ya en piso de cirugía general, tuvo una adecuada evolución, egresada 7 días después de los 5 días que estuvo en UTI, sin foco infeccioso, tolerando viral y pues con movilización frecuente. Esta es la tomografía abdominal en la cual se realizó posterior a la colocación del drenaje percutáneo para que logremos ver el hematoma que se formó posterior a la anticoagulación y la antiagregación que se tuvo que dar para el evento isquémico, ¿no? Y pues sin ninguna otra alteración, ¿no? Sin líquido libre, sin la zona de grapas no se ve con ninguna alteración.
Lo máximo que tuve de aminas, Tuvieron las aminas que fue dobuta al inicio de 5 miligramos, bueno, 5 mililitros, desconozco la dosis de la cual estaba y la dilución, y después la bajaron a 2 mililitros. Eso fue al momento de ese ingreso, posterior al tercer día, cuarto, fue que ya se retira. Si tuvo dobuta y norepinefrina. Supongo que para ver cómo estuvo la perfusión de la zona de grapeo. Hola a todos. Pues bueno, es un caso, la verdad es que nosotros en muchos años no nos habíamos enfrentado a un caso así. Creo que lo que hay que tener siempre, pues como punto fuerte es que el tratamiento multidisciplinario no solamente es la base del preparatorio, sino en casos difíciles en los que tienen que intervenir muchos especialistas, como son las complicaciones que se presentan de manera inmediata, pueden hacer la diferencia en la atención y salvar a un paciente. No hay que dejar ningún dato rezagado. Esta paciente, las primeras 12 horas que presentó dolor y desaturación, estuvimos tratándola primero, pensamos en sobrecarga hídrica, pensamos en alteraciones en la dinámica ventilatoria por el exceso de peso asociadas a la propia cirugía. Sin embargo, cualquier situación que descompense de manera aguda, incluso en presencia de estos datos, pues no lo tomemos a la ligera, ¿no? Aquí estoy convencido que si no fuera por la atención de pues, los residentes, Jorge, el equipo de terapia intensiva y cardiología, pues esto hubiera sido otra historia, ¿no? Entonces, cualquier dato importantísimo en el contexto de la labilidad de los pacientes que solemos tratar, pues es de suma importancia, ¿no? Para la buena atención de estos pacientes y la buena atención y detección de complicaciones tempranas agudas. Que este tipo en verdad no las vemos tan frecuentes, pero pues importante ya tenerlas en mente siempre. Yo creo que tu comentario es extremadamente importante porque se minimiza mucho en dónde operamos y todo, y el tipo de cirugía, y es un paciente promedio por donde la vieras. Esta paciente se muere en la mayoría de los hospitales que no son de tercer nivel. Inclusive hospitales como el nuestro, que mucho esto lo tienen, pero nada más en la mañana. Se mueren o entras abierto a drenar hematoma y se empiezan a complicar otras cosas. Entonces sí es la importancia, porque empiezan muchos de ustedes empiezan ahorita, pero los que se gradúan ven que, qué fácil, pues hacer una manga en un hospital que no tiene todo a veces lo que nos gustaría, pero porque pues ya también uno se la sabe. Y a pesar de eso pasan estas cosas, tener mucho cuidado. ¿Hay algo más en la evolución? No, en cuanto al caso. ¿Tienes Sí. la discusión? A ver, ¿alguien preguntas del caso? Yo quiero hacer un comentario. Si me escuchas, número uno, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, Juan Antonio. Yo quiero hacer comentario, lo importante es hacer una valoración preoperatoria y que no es, podemos decir que tener una valoración completa como este caso, pues esto no te excluye una complicación seria y grave. Y como dijiste tú, a todos nos da miedo. Si esta paciente no está en un hospital como el que mostraron, con el grupo experto, con una terapia intensiva, con los insumos, se muere. Entonces yo creo que es uno de los mensajes importantes que da esta sesión, que todo mundo tiene riesgo. Si estamos operando pacientes mórbidos de más de 40 índices de masa corporal y muchos de ellos con más de 50 años de edad, que se incrementa el riesgo, pues todos estamos expuestos a tener este tipo de complicaciones. Si no se está en un hospital con todos los recursos, se mueren los pacientes. Afortunadamente, me gustaría que comentaras este tipo de problemas, en qué porcentaje lo revisaron que tienen. Hay muchas versiones que puede ser menos del 1%, 1%, 2%, pero creo que el mensaje a todos los jóvenes es que esto no es infalible y que la complicación la podemos tener en cualquier momento. Si no se sabe diagnosticar y tener el grupo, la terapia intensiva, se va a morir. No tiene opción el paciente. Entonces, creo que es lo que debe hacer, porque se está haciendo cirugía bariátrica en todas partes. Y seguramente, cuando digo en todas partes, la evaluación no es la correcta
operatoria y se operan pacientes con un riesgo que puede tener este tipo de complicaciones. Yo felicito al grupo y aquí hace notar también que si se tiene la gente especializada, pueden sacar cualquier evento. Y felicidades a la presentación y el mensaje que nos deja. Digo, nada más para complementar, doctor, sí, esa es la idea de esta sesión, es un mensaje, porque como bien decía el doctor Cervec, pues todos nos emocionamos con las anastomosis y se nos olvida muchas veces la complejidad del paciente, y creo que Luis dio la palabra exacta, es la labilidad. O sea, siempre hay que tener presente que estamos operando pacientes enfermos. Entonces, ese es el mensaje de la sesión. Ahorita viene una revisión al respecto, pero el mensaje de la sesión es no minimizar nuestro paciente y entender que estamos operando pues, gente con enfermedad. Jorge, buenas noches. De nuevo, yo de Guadalajara. Una pregunta, primero, yo creo que no la pasaste bien, pero qué bueno que alguien ahí te ayudó desde arriba. Pero yo quisiera preguntarte a ti y al equipo, ya en retrospectiva y con esta experiencia, ¿qué harían diferente antes de llevar a esta paciente? Si tuvieran la opción de regresarse, ¿qué harían diferente como equipo y en base al aprendizaje para disminuir el riesgo de esta paciente? Esa pregunta es muy buena, pero muy difícil, porque otro de los grandes problemas que tenemos es que los pacientes tienen todas las indicaciones preoperatorias. Yo creo que ninguno de nosotros prepara por menos de 2, 3 semanas, un mes, dependiendo del caso, como esta paciente, 4, 6 semanas. Y las indicaciones son una cosa y todos hemos encontrado comida en un estómago e intestinos que no se prepararon adecuadamente a pesar de todas las recomendaciones de los pacientes. Nosotros les tenemos un listado a todos los pacientes de medicamentos a suspender, que es algo que no tocamos. También que es importante, ¿no? Hay pacientes que vienen con suplementación, con omegas, con muchas cosas. Entonces, esta era una paciente que 45 días antes suspendió el tabaquismo, de pronto insuficiente. Creo que en el punto de vista respiratorio, esta paciente debió haber tenido un poco más de digamos, una terapia activa, ¿no? De pronto un CPAP. Creo que eso hubiera disminuido un poco el riesgo cardiovascular de la paciente. Pero también, hablando del grupo multidisciplinario, tenemos un cardiólogo que nos dice no necesita ni siquiera un ecocardiograma, ni un score de calcio, ni o sea, ningún otro estudio. Entonces es complejo, ¿no? Decir que si hubiéramos podido ver lo que iba a pasar con esta paciente, pues claro, le pedimos de todo. Entonces yo creo que el mensaje es para el equipo multidisciplinario, no solo para el cirujano, ¿no? Y nosotros tenemos con los cardiólogos una primicia y es siempre pídanle lo que quieran, lo que crean, si no están satisfechos, si le quieren hacer ecocardiograma, angiotomografía, score de calcio, adelante. Ese mensaje es el que tienen nuestros cardiólogos, no el diferente de darle el visto bueno para operarlo. Complejo saber qué hubiéramos hecho diferente ante un caso promedio. Una última pregunta. ¿Cuánto perdió de peso preoperatorio esa paciente antes de llevarla a cirugía? En 6 semanas perdió 4,5 kilos. De grasa, sí. Okay. Aquí, Carlos, yo creo que si esta paciente cambiamos el procedimiento y decimos colecistectomía laparoscópica, la mitad de las cosas que se le hicieron ni siquiera se le habían estudiado, ¿no? Entonces realmente es un evento más que aislado, esto no debe caer ni en el 0.1% de probabilidades, y es la importancia pues, de haberle hecho todo a estos pacientes. Claro que la diferencia es que alguien que entra por una vesícula, pues van a decir que si estaba enfermo, ¿no? Acá creen que un paciente con obesidad y esa edad, pues no tendría por qué fallecer. Entonces, sí, yo creo que es el 30% de pacientes que se operan en una institución en cirugía general de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuántos no se van por ahí también? Lo más feo que yo he visto algo parecido y era un Takotsubo, y eso es raro que vivan, ¿no? Y empiezan así parecido, nada más que la FEBI se cae al 3-4%, eso no lo sacas con nada, eso también es algo muy raro. El último comentario que quisiera hacer, y esto es otro de los mensajes,
está en un hospital de gobierno donde supongo que tienen todos los recursos y todo el grupo, eso es importante, y tiene la terapia intensiva. Todo eso a nivel privado cuesta muy caro. Yo le pregunto a mis compañeros que trabajamos a nivel privado, en este caso igual, estoy seguro que nadie le hubiera pedido algo adicional, probablemente hubiera entrado con menos estudios, esa es otra cosa, y seguramente no en todas las partes o en la mayor parte donde se opera cirugía privada no tiene acceso a lo que tuvieron ustedes de esa terapia intensiva, de esos insumos, los estudios de angiotac, etcétera. La mayor parte de los que se dedican a nivel privado no tienen acceso a eso. Entonces, vuelvo a decir, este es el mensaje, porque las complicaciones existen y a veces son impredecibles. Así como ustedes dijeron que el cardiólogo le dijo adelante, no hay problema, es impredecible. Afortunadamente ustedes con todos los recursos, y vuelvo a decirle, y este es un mensaje más a los que hacemos cirugía privada, y vuelvo a felicitar al grupo. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, ¿no creen que el furosemide intervino en que el paciente ha hecho datos de bajo gasto y que se haya visto reflejado en la hipotensión que presentó el paciente? Sí, sí, de hecho, justamente a las 3 horas, por eso decidimos aumentar los líquidos con una carga de 1000, porque creímos habernos pasado, ¿no? Con la furosemida que se le puso y que eso la haya depletado, y por eso el episodio de hipotensión. Y por otro lado, el hecho de hacerle estudios, bueno, vaya, aunque le hayamos hecho un ecocardiograma previo, no iba a salir nada realmente, ¿no? Muy probablemente, yo creo que fue relacionado al diurético que se le administró al paciente, que hizo bajo gasto, y bueno, ha de haber hecho, bueno, todo lo que presentó, ¿no? Felicidades. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a iniciar con la revisión. Okay. Dentro de la revisión que vamos a hacer el día de hoy, pues nosotros vamos a hablar de los principales eventos cardiovasculares en el perioperatorio de la cirugía bariátrica. Entre los que vamos a hablar son tromboembolia pulmonar, síndrome coronario agudo, la crisis hipertensiva y la hipertensión pulmonar. Empezando con enfermedad tromboembólica, bueno, sabemos bien que la tromboembolia pulmonar, ¿qué es? El enclavamiento de coágulos procedentes del sistema venoso en el árbol arterial pulmonar. Y la trombosis venosa profunda, la formación de cualquier trombo que bloquee parcial o totalmente la circulación de sangre en las extremidades. ¿Cuál va a ser la incidencia? Del 0.2 al 3% de trombosis venosa profunda y aún menos la embolia pulmonar con 0.1 al 2%. ¿Ok? El Metabolic and Bariatric Surgery Accreditation and Quality Improvement Program reporta que la incidencia de trombosis venosa profunda es del 0.2% para manga gástrica y para bypass en Y, mientras que la de embolia pulmonar es del 0.1% para manga gástrica, y del 0.2% para bypass gástrico en Y. La tromboembolia venosa la podemos asociar posterior a cirugía bariátrica con una tasa de mortalidad a los 30 días del 2.6 al 8.6% y versus el 0.1 al 0.2 en ausencia de tromboembolia. ¿Okay? Es importante saber siempre que la mayoría de los eventos de tromboembolia se dan posterior a la alta hospitalaria, es decir, nuestros pacientes están siendo operados y dados de alta a las 24 48 horas máximo del centro hospitalario, y es por eso que la tromboembolia se da posteriormente. En cuanto a tasas de eventos tromboembólicos, bueno, diferentes instituciones han hecho estudios en donde la tasa de trombosis venosa profunda no va a superar el 4-5%. Todas están por debajo del 1 prácticamente en general, y la de tromboembolia pulmonar están en un máximo del 4% también, en general menos del 1%. Pues, ¿quiénes son los pacientes con riesgo de tromboembolia venosa? Pues casi todos nuestros pacientes bariátricos los vamos a considerar con riesgo de moderado a alto, ¿no? Simplemente por el hecho de que tienen una presencia de obesidad moderada severa, que van a ser sometidos a una cirugía mayor a pesar de ser laparoscópica, y pues la inmovilidad perioperatoria que esto representa. Existen varias calculadoras, ya sea como el Kocher, el Rogers, el Caprini, el Panucci y el Scarborough, que nos pueden dar el riesgo de tromboembolia venosa. El que más utilizamos nosotros es el Caprini, obviamente no específico para cirugía bariátrica. ¿Okay?
Aminian et al. Van a desarrollar la primera calculadora para el uso de anticoagulación, después del egreso hospitalario, que ahorita vamos a ver. Y bueno, tenemos varios predictores independientes de tromboembolia venosa después de nuestra cirugía bariátrica. De los principales, pues que tengamos una tromboembolia venosa previa, un mayor índice de masa corporal, a mayor edad, sexo masculino, un tiempo operatorio mayor a 3 horas, procedimientos que sean más complejos, un mal estado funcional preoperatorio, la reintervención, que nuestro paciente tenga disnea en reposo, que se encuentre más de 3 días de tiempo de estancia intrahospitalaria, y en cuanto a raza, la raza negra va a tener un poco de mayor influencia. Aquí tenemos nada más la ejemplificación de el score de Caprini, que nos va a dividir en 1, 2, 3 y 5 puntos. Y bueno, dependiendo de lo que nuestro paciente tenga, tenemos que ver cuántos puntos tiene y ya nos va a dar el riesgo. Y esta es la de Ali Aminian, que es la evaluación de riesgo de tromboembolia venosa post-alta hospitalaria, recordando que la mayoría se va a dar en los pacientes ya en su domicilio, la cual está bastante sencilla, en donde solo hay que marcar sí o no. Posteriormente nos va a calcular el riesgo y nos va a decir, dependiendo de lo que salga, cuánto tiempo hay que darle una profilaxis en su casa. ¿Okay? ¿Cuál es la presentación clínica de la tromboembolia pulmonar? Pues es bastante inespecífica, pudiera ser prácticamente cualquier cosa. Empezamos con taquipnea, taquicardia, signos de trombosis venosa profunda, que es en extremidades, ¿no? Dolor, rubor, Oman, Solo. Puede presentarse con fiebre y puede presentar cianosis o no. De los síntomas, pues la disnea, que no siempre se presenta, el dolor torácico pleurítico, que tampoco siempre se va a presentar, un dolor torácico subesternal, tos, hemoptisis u ortopnea, ¿no? Todos estos datos pudieran ser también datos de falla cardíaca, de infarto agudo al miocardio, entonces pues bastante inespecífico. Tenemos también los criterios de Wells, que van a ser una clasificación que nos va a dar un puntaje de riesgo, ya sea bajo, moderado o alto, y esto nos va a llevar a ver qué le podemos pedir a nuestro paciente para el diagnóstico, si necesitamos una prueba invasiva o no invasiva. ¿Okay? Dentro de nuestras imágenes diagnósticas, las no invasivas son las que usamos hoy en día, que es la mejor prueba disponible, la angiotomografía computada pulmonar, que es la que vemos aquí, ¿no? En donde podemos hacer como la que les presentamos, o una reconstrucción 3D en donde vamos a ver por completo el árbol arterial pulmonar, y pues bueno, tiene una sensibilidad bastante alta, del 90%, una especificidad del 96%, y nos ayuda con diagnósticos diferenciales. La gammagrafía solamente se utiliza cuando está contraindicada la angiotomografía, y la angiografía pulmonar, a pesar de ser el gold estándar, es un método invasivo que no requieren todos los pacientes, ¿no? Entonces, generalmente lo dejamos como una última opción, ya que esto aumenta morbilidad y mortalidad. ¿Cuál va a ser nuestra profilaxis del tromboembolismo? ¿No? El American College of Chest Physicians y el Society for Bariatric Surgery van a recomendar que administre siempre profilaxis farmacológica y mecánica en todos los pacientes bariátricos, así como el ASMBS, y vamos a estarlos clasificando en un riesgo moderado, alto o muy alto. ¿Ok? Para nuestros pacientes con riesgo moderado, necesitamos una movilización postoperatoria precoz, la compresión neumática, una profilaxis médica intrahospitalaria. Los pacientes que tienen riesgo alto, que ya van a tener un más de 0.4% de tromboembolia venosa, hay que continuar la profilaxis farmacológica por 2 semanas posterior al alta. Y los pacientes que tienen un riesgo muy alto, es decir, más del 1%, vamos a continuar esta profilaxis con heparina de bajo peso molecular hasta 4 semanas posteriores al alta. Tenemos más guías como las de los anestesiólogos, las guías europeas de tromboembolismo venoso. Y bueno, aquí vamos a clasificarlos en bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo se pueden usar anticoagulantes o compresión neumática. Aquí puede ser uno o la otra. Ya sabemos que pues, las sociedades bariátricas nos recomiendan que se usen las dos. Y los que tienen alto riesgo, que tenga cualquiera de estos parámetros, bueno, se va a hacer una combinación de los sistemas, tanto de compresión neumática intermitente como de farmacoterapia. Podemos dar estas dosis, ¿no? Y un tratamiento de 10 a 15. Es de la Sociedad Española de Cirugía Bariátrica, muy parecido a lo que hacemos nosotros también. Y pues las recomendaciones de la SMBS, en donde también vamos a ver que siempre tenemos que tener un protocolo para la prevención de tromboembolia venosa. Siempre hay que adherirnos, ¿no?, a este protocolo, en donde vamos a tener la deambulación temprana, la mecánica para tromboprofilaxis y la farmacoprofilaxis. ¿Okay? Todo esto va a reducir, pero no eliminar el riesgo de tromboembolia venosa posterior a las cirugías bariátricas. Estas son las recomendaciones como tal. Mecánica
en todos los pacientes y farmacoprofilaxis. ¿Ok? No van a existir datos de alta calidad ni consenso sobre elección, dosificación y duración de la farmacoprofilaxis, pero bueno, podemos utilizar la de la guía que nosotros tengamos ya de base en nuestro hospital. Y posteriormente, la sugerencia es que se utilicen más heparinas de bajo peso molecular, más que las heparinas no fraccionadas. El segundo tema que vamos a repasar rápidamente es el síndrome coronario agudo. ¿Esto qué es? Es un espectro clínico que se va a caracterizar por dolor torácico, ¿cuál es? El que nos da dolor, presión, pesadez o quemazón, disnea, dolor epigástrico que irradia a brazo u hombro izquierdo. Lo vamos a dividir en tres. El dolor torácico agudo con elevación del ST, que es de más de 20 minutos, que es el síndrome coronario agudo con elevación de ST, y el dolor torácico agudo sin elevación del ST. ¿Ok? En este vamos a tener un electrocardiograma normal o con cambios nada más transitorios, menores a 20 minutos. O ya, si se descartan cualquiera de los dos, hay que pensar en una angina inestable, la cual nos va a llevar a una isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia de daño agudo o necrosis de cardiomiocitos, que esto se traduce en pacientes que no van a elevar enzimas cardíacas. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el infarto agudo del miocardio con elevación del ST? Pues son más el tabaquismo y la edad. Y pacientes sin elevación del ST, pues nuestros pacientes, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica. Vamos a tener diferentes métodos diagnósticos. El más sensible y el más rápido es la determinación de troponinas, ¿no? ¿Cuáles se recomiendan? Las ultrasensibles, obviamente si se cuenta en la institución con ellos. Y bueno, vamos a tener cardiopatías diferentes, producen daño a cardiomiocitos, diferentes niveles de troponina, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos que recomiendan las guías del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología? Bueno, ellos refieren que el algoritmo de 0 a 1 hora es la mejor opción. Se puede usar el de 0 a 2 horas o el de 0 a 3 horas. Este tiene un valor predictivo negativo mucho mayor, del 99%, y del positivo del 70%. ¿Ok? Esto obviamente relacionándolo también a hallazgos clínicos y electrocardiografía. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta que cambian la concentración de troponinas? La edad puede aumentar hasta un 300%, ¿no? En pacientes que tienen más de 60 años, la disfunción renal, ¿no? Pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica arriba del CADIGO 3, el sexo, que es lo que menos cambia, y el dolor torácico. Obviamente, a mayor elevación de troponinas se ha visto que hay mayor riesgo de muerte, y en todos nuestros pacientes es necesario determinar su creatinina y tasa de filtrado glomerular, así como el BNP para tener mayor información pronóstica. ¿Ok? ¿Qué pruebas de imágenes no invasivas tenemos? Vamos a tener electivas, invasivas o no invasivas, a pesar de que se descarte el infarto agudo al miocardio. ¿Ok? La angiotomografía computada es la que tiene el valor predictivo negativo más alto y nos va a reducir la necesidad de una angiografía invasiva y así disminuir morbilidad y hasta mortalidad. Podemos hacer una ecocardiografía de estrés, que puede ser con dobutamina, y estos ya están en un contexto que ya no es de urgencia, la resonancia magnética coronaria o una imagen de cardiología nuclear. Las estrategias invasivas son las recomendadas en las primeras 24 horas cuando se confirma un infarto como tal, no en síndrome coronario agudo, y tenemos una concentración de troponina elevada, un Grace mayor a 140 puntos y una presencia de cambios dinámicos o presumibles nuevos del ST en el electrocardiograma. Y la angiografía invasiva es para pacientes inestables con presencia de arritmias, insuficiencia cardíaca aguda o dolor torácico persistente. La revascularización coronaria es una estrategia invasiva inmediata, menor a 2 horas de que se inicie el cuadro o se tiene el diagnóstico, más bien dicho, y este es para pacientes con inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente o refractario a tratamiento, una arritmia potencialmente mortal, complicaciones mecánicas del infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, una depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en 6 o más derivaciones, o elevación del segmento ST en ABR o BU. Las estrategias invasivas tempranas, bueno, necesitan al menos uno de estos criterios que habíamos ya mencionado en la puntuación de Grace de 140, la elevación transitoria, o cambios dinámicos contiguos o nuevos del ST que indiquen isquemia. Los pacientes con bajo riesgo se puede hacer una estrategia invasiva selectiva. ¿Ok? En este ya podemos hacer pruebas de isquemia, una detección coronaria mediante angiotomografía computada, pero no de urgencia. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Pues una ecocardiografía urgente para evaluar la función del ventrículo izquierdo, función valvular y descartar complicaciones mecánicas. Cirugía de revascularización urgente solamente para pacientes en shock cardiogénico o si no tienen una anatomía adecuada para revascularización percutánea. Y revascularización percutánea urgente si es que tenemos ya identificada la lesión
y tenemos shock cardiogénico en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y bueno, vamos a recomendar la coronariografía urgente, perdón, para pacientes con síndrome coronario agudo complicado con shock. Okay. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto al tratamiento antiagregante plaquetario y anticoagulante? Pues no es doble. Vamos a iniciar con una aspirina 150-300 en carga y posteriormente 75 a 100 de mantenimiento por día. Un inhibidor de GP2B o 3A, como el clopidogrel, de 200 a 300 para la carga y mantener 75 miligramos día. Heparina no fraccionada es un bolo intravenoso ajustado al peso de 70 a 100 unidades por kilogramo o 50 a 70 previo a la revascularización percutánea, y enoxaparina IV en todos los pacientes que se hayan tratado previamente con enoxaparina subcutánea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Salvador Guevara, fellow también de cirugía bariátrica del Hospital General de México. Yo les voy a hablar un poquito acerca de las crisis hipertensivas. En cuanto a la crisis hipertensiva, tenemos que la obesidad representa un factor, si no uno de los factores más importantes para el desarrollo de hipertensión en un paciente obeso. Se ha visto que más del 85% de los pacientes con hipertensión presentan un IMC mayor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, y que las mujeres que ganan a un peso mayor de 25 kilogramos presentan hasta 5 veces más riesgo de hipertensión. En cuanto a los varones, este riesgo no es menos atribuible, y se ha visto que el riesgo de hipertensión tanto en hombres como mujeres pues afecta más sobre mujeres, incluso sobre estudios viendo el tipo de raza, que en hispanos en hombres es del 21%, mientras que en mujeres hispanas del 57%. En hombres blancos del 27% y el 37% en mujeres blancas. Okay. Bueno, aquí presentamos así rápido un cuadro en el que comparamos el diagnóstico de hipertensión. Uno es de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología, y el otro es el americano del JNS8, que este es el del 2017, que este es el más utilizado pues a nivel mundial, en el que, como vemos, un paciente con presión normal lo consideramos una tensión arterial menor de 120/80, y ya un paciente con una presión arterial de 120/129/80 ya lo consideramos como un paciente con riesgo o con una presión arterial elevada. ¿Cuál es la diferencia? Esto es rapidísimo, de una crisis hipertensiva. Tenemos que observar en un paciente una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y una arterial diastólica mayor o igual a 120. La diferencia entre una urgencia y una emergencia es que en la urgencia hipertensiva no encontramos un daño a órgano blanco, y en la emergencia hipertensiva podemos presentar un daño a órgano blanco. Daño a órgano blanco lo podemos definir como una afección a nivel renal, cardiovascular, cardíaco o a nivel cerebral. Okay. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente en las urgencias hipertensivas? Pacientes que pueden presentar edema pulmonar, insuficiencia ventricular izquierda, un infarto agudo al miocardio, una encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal o un aneurisma aórtico disecante, o hasta una insuficiencia renal aguda. En la crisis hipertensiva alrededor del 7% de los pacientes que presentan hipertensión van a tener, de los pacientes con hipertensión, el 7% de estos pacientes va a tener al menos una crisis hipertensiva durante su vida. La tasa de mortalidad a un año va hasta el 79%, y en una medida de supervivencia de casi 10 meses si un paciente presenta una crisis hipertensiva. En un paciente que acude al hospital por una crisis hipertensiva, la mortalidad asociada puede ir del punto 48 hasta el 12.5% en cuanto a su mortalidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? Va a haber una elevación de la presión arterial extrema que nos va a causar a nivel cardíaco, cardiovascular, una disfunción endotelial, inflamación, efectos protrombóticos, y esto va a llevar a una isquemia tisular. Esta isquemia tisular pues va a afectar tanto a nivel cardíaco, a nivel renal, nivel cerebral. Y en cuanto a la isquemia miocárdica, podemos ver o no cambios agudos en el electrocardiograma y elevación de los biomarcadores cardíacos.
¿Cuáles son las causas principales de una crisis hipertensiva? Bueno, acá los definimos como renales, en los que podemos ver pacientes con alguna glomerulonefritis, alguna poliarteritis, pacientes con carcinoma de células claras, asociadas a medicamentos, abstinencia o consumo de drogas, como inhibidores de la monoaminoxidasa, como pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, pacientes con consumo de cocaína, pacientes incluso hasta con alguna benzodiazepina. En cuanto a las endocrinopatías, podemos ver pacientes con síndrome de Cushing, pacientes que se asocia con hipertiroidismo, relacionadas al embarazo como la preeclampsia y la eclampsia, y neurológicas como una afección o un trauma craneoencefálico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hasta el 25% de los pacientes con una emergencia hipertensiva pueden presentar edema pulmonar, epistaxis, el 5% infarto agudo al miocardio, y un 4% angina inestable y eventos cerebrovasculares en el 6%. Las principales complicaciones cardiovasculares, podemos ver una disfunción ventricular izquierda, edema pulmonar, algún síndrome coronario agudo y disección aórtica en menor grado. El tratamiento de una crisis hipertensiva se necesita conocer bastante al paciente, sus comorbilidades, porque es un paciente que va a necesitar ciertos fármacos. Entre los principales fármacos encontramos nitratos, bloqueadores de canales de calcio, agonistas periféricos de dopamina B1, bloqueadores adrenérgicos. En estos casos no se recomienda el uso de medicamentos orales, sino de medicamentos parenterales. En cuanto a los principales medicamentos, los de primera línea, tenemos el clavipino, la betelol, y como medicamentos de segunda línea, el nitroprusiato, y este puede ser también como tratamiento adjunto a alguna complicación cardiovascular. En el caso de los pacientes que presentan algún síndrome coronario agudo, el mejor medicamento es la nitroglicerina. Entre las recomendaciones tenemos que las emergencias hipertensivas, casi todos deberían estar manejados en una unidad de cuidados intensivos con un monitoreo de la presión arterial y valorando las funciones al órgano, de daño al órgano blanco, y administrar el agente apropiado y dependiendo del caso y de las enfermedades que presenta el paciente. En cuanto, si es una paciente que tiene una condición apremiante, por ejemplo, como una disección aórtica, la presión arterial sistólica debe reducirse en menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora, y en pacientes que presentan disección aórtica, hacerlo en la primera hora a menos de 120 milímetros de mercurio. Si un paciente que no tiene una condición apremiante, la presión arterial sistólica no se debe reducir en más del 25% en la primera hora. Si el paciente esté estable, podemos llevarlo a 160/100 en las próximas 2 a 6 horas. Y si posteriormente el paciente sigue con cifras de normalidad en las siguientes 24 a 48 horas, podemos ya iniciar una terapia por vía oral. Buenas noches, Matus Moro, igual fellow de cirugía bariátrica. Continuando con los datos pulmonares, vamos a hablar un poquito de hipertensión pulmonar en el paciente obeso y vamos a hablar también, bueno, empezamos con hipertensión pulmonar del paciente obeso. De las cosas importantes, hay que recordar que los pacientes obesos, hasta el 72% de nuestros pacientes pueden tener hipertensión pulmonar, ya sea el conjunto de precapilar y postcapilar, ¿no? Pues nada más, punto ahí importante, pues que la presión de la arteria pulmonar, la presión de la arteria pulmonar media sea mayor de 25, ¿no? Idealmente debe ser medida por cateterismo, pero sabemos que es un procedimiento invasivo, entonces ha estado migrando a otro tipo de medición, como puede ser un ecocardiograma, ¿no? Transesofágico. Y bueno, como dato, todos los pacientes que tienen un IMC mayor a 30, el 30%, bueno, más bien pacientes que tienen un índice de masa IMC mayor a 30, tienen 30% de datos de hipertensión pulmonar, ¿no? En el paciente obeso, bueno, recordar que los pacientes que presentan SAOS hasta el 78% presentan hipertensión pulmonar, y bueno, sabemos que es
una cascada, no es una bola de nieve, causa la hipoxemia repetitiva, nos causa hipercapnia, acidosis, y eso nos va a causar remodelación de la arteria pulmonar, y esto nos va a causar una hipertrofia ventricular izquierda con disfunción diastólica, ¿no? Las biopsias que se han tomado de estos pacientes refieren que hay esteatosis miocárdica, lo que termina reflejándose con fibrosis por la apoptosis de los miocitos. El 90% de los pacientes con SAOS cuentan con hipoventilación. En esta gráfica está bien interesante, podemos ver cómo a mayor índice de masa corporal va disminuyendo la saturación de oxígeno, ¿no? Así per se, por los pacientes a mayor índice de masa corporal, aumenta la cantidad de CO2 y disminuye la de oxígeno. Entonces, bueno, aquí el punto de corte va de 30 a 60 en la gráfica, ¿no? Hablando también de algo importante, es el síndrome de hipoventilación del obeso, aparte de hipertensión pulmonar, este se puede diagnosticar. Criterios son un IMC mayor a 30, que tengan una hipercapnia diurna mayor a 45 y que tengan una hipoxemia menor a 70, ¿no? Aunado a trastornos respiratorios del sueño. Estos pacientes van a tener un aumento en la carga del sistema ventilatorio, lo cual disminuye la distensibilidad, aumentando el consumo de oxígeno, y esto culmina en una obstrucción de la vía superior. Entonces, dentro de lo que nos dicen las guías, las escalas, podemos utilizar esta escala, como bien lo comentaron en el caso previo, o sea, qué se hubiera hecho antes en el paciente. Bueno, es complicado saber lo que va a pasar, pero aquí en la manera pulmonar tenemos esta escala, que es la escala de somnolencia, en la cual es una escala que se puede realizar ahí en consultorio, y podemos clasificar, ¿no?, a nuestros pacientes, ¿no? Entonces podemos ver si se quedan dormidos, si están somnolientos, si se empeora, ¿no?, con la calidad con el alcohol. Entonces podemos ver que si en nuestra escala nos da un puntaje mayor a 5, se puede clasificar como moderado y severo, y entonces es un paciente que puede ser candidato para utilizar un CPAP prequirúrgico. Bueno, esto para mejorar las condiciones. Y creo que todos conocemos el stop bang. Entonces sabemos que un riesgo intermedio y un riesgo alto pues son indicaciones de realizar polisomnografía, e inclusive también nos dice la guía que es pacientes que necesitan utilizar un CPAP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las recomendaciones? El uso de CPAP es súper importante, que pues nos va a abrir la vía aérea por presión positiva, ¿no? ¿Qué nos dice la guía? Que vamos a tener una disminución del CO2 de 2 miligramos cada hora con el CPAP, y teniendo una respuesta máxima a las 7 horas, ¿no? Entonces aquí está la respuesta de cuántas horas son las mínimas que se deben de utilizar, pues para tener una respuesta adecuada, al menos 7 horas, ¿no? ¿Qué nos dice? Que al menos se utilicen de 4 a 5, pero si vemos que la mejor respuesta o la respuesta a tope del uso del CPAP es a las 7 horas. Entonces, ¿qué nos comenta la guía, no? Dice, bueno, nos refiere a algo importante, que el CPAP pues nunca mínimo de 4 semanas, ¿no? Idealmente es 4 semanas y de ahí de 4 a 6, porque después de la segunda semana es cuando aumenta la mayor cantidad de reclutamiento alveolar, y al pasar la segunda semana y cuando tenemos el pico de reclutamiento alveolar es cuando es ideal realizar el procedimiento quirúrgico, y sabemos que pues, ya nos disminuye el riesgo de intubación y todos los riesgos, ¿no?, que mejoran con el CPAP. Entonces, pues ideal que sean más de 7 horas al día y al menos 4 semanas, nunca menor de 4 semanas, y ideal de 4 a 6 semanas. Y bueno, pues como conclusiones del caso, pues creo que es un caso bastante complejo. Realmente nosotros que tenemos poco tiempo aquí, llevamos unos 8 meses aquí en este mundo de bariatría, y es la primera vez que vemos algo por el estilo, ¿no? Realmente hay un volumen grande de pacientes, y es la primera vez que vemos un caso en el cual se sale de lo típico, en el cual creo que lo fundamental es estar pegado al paciente, es lo que hace la diferencia, ¿no? Los pases de visita con este paciente, cuando se salen las cosas de lo normal, de lo habitual, pues es como no debemos prender, ¿no?, la alerta, y pues apoyarnos, ¿no?, de los que tienen más experiencia, y en este caso pues de los profesores, ¿no?, que fueron los que nos fueron orientando como cuáles los pasos, ¿no?, a seguir y a dictar con esta paciente. No sé si quieren aportar ahí alguna conclusión o qué nos pueden aportar, vaya, teniendo tantos compañeros que tenemos aquí expertos.
Digo, además, dejar en tela, ¿no? Es un caso bien difícil para tomar decisiones, porque no solo hizo una hipotensión, nunca estuvo taquicárdica, tiene una angiotomografía donde se vio que el abdomen no tenía hematoma, viene cardio, tiene elevación de troponinas, le ponen aspirina, clopidogrel 160 de Clexane y pues pasó lo obvio, ¿no? Fue una paciente que entonces cayó en shock hipovolémico, con síndrome anémico, que requirió transfusiones, con toda la presión de la terapia intensiva para reoperarla porque estaba sangrando, pero pues reoperarla era el problema, ¿no? El drenaje, pues en realidad nunca funcionó perfectamente, ¿no? Pero bueno, se fue deslizando. Entonces, cada paso con esta paciente fue una toma de decisiones compleja, ¿no? Yo creo que la evaluación de los pacientes, sí, o sea, tenemos que ser de pronto más juiciosos, ¿no? Más acuciosos, hacer nuestras escalas y respondiendo a Patti en Guadalajara, o sea, no minimizar estos casos. Cualquier paciente tiene el mismo potencial que esta paciente, por lo menos de los que operamos. Y entender, no sé si a ustedes les pasen también en los otros hospitales de gobierno, es muy diferente cuando es tu equipo a cuando es terapia intensiva y el cardiólogo y neumo e infecto, porque también dijeron que tenía shock séptico y por eso tenía líquido en el abdomen. Entonces son casos muy complejos para tomar decisiones y hay que apoyarse de un grupo, ¿no? En medio particular, claro que es más difícil. Y bueno, hay que tener siempre un equipo sólido para apoyarnos a tomar cada paso, estar evaluando a estos pacientes, pues casi que minuto a minuto, hora a hora, no se deben descuidar. Yo creo que esta paciente está viva, bueno, primero porque Diosito es muy grande, ¿no? Pero dos, porque hubo un grupo detrás pegado a esta paciente continuamente, donde los residentes hicieron pasos de visita, digo, todas las noches, madrugadas, se tenía todo el equipo trabajando y revisión de las tomografías en rayos X, o sea, son casos complejos, ¿no? Y la idea es hacer un llamado de atención a todos nosotros que estamos todos los días en esto, todos los días haciendo los mismos casos. Creo que por eso nos salimos un poquito de la rutina en la presentación de estos temas, que siempre presentamos todo lo quirúrgico per se, pero bueno, esto es lo que más nos puede sacar de nuestro panorama diario. Entonces, bueno, eso fue lo que nos pareció muy interesante, la complejidad de la toma de decisiones en este caso. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿No? Bueno, igual yo solo quisiera enfatizar para todos los fellows, o sea, los signos vitales, la importancia que tienen. Todo esto pasó en horas y a veces nada más creen que porque un paciente esté estable ya no hay que verlo y se esperan hasta el otro día para verlo. Y si no hubieran estado ustedes pegados ahí, la evolución hubiera sido otra. Y como tal vez también como cirujanos siempre lo que pensamos, taquicardia, sangrado, e ignoramos a veces los otros signos vitales, pero la importancia de cómo empezó con hipotensión, cómo empezó a desaturar, el signo cardinal de que empezó con dolor torácico, igual siempre nos vamos con complicaciones quirúrgicas. Entonces, yo creo que retroalimentan mucho estas sesiones para tener en mente otros diagnósticos y no siempre estar pensando en las complicaciones quirúrgicas. Entonces, pues muchas felicidades a todos ustedes por la presentación del caso. Me gustaría, si el doctor Rodríguez tiene otras palabras u otros comentarios que decir antes de terminar la sesión. Claro que sí. Un caso tremendamente complejo. Te felicito, doctor Ramírez. Está, como dijiste, ¿no? Primeramente Dios, pero sí, es algo de los cuales lo vemos muy de vez en cuando. Y hay una frase coloquial acá en el rancho que dice, todos somos muy buenos hasta que pasa algo, ¿no? Y este algo que les tocó a ustedes es algo que, al menos en 30 años de andar en este rollo, nunca me ha tocado, gracias a Dios, pero viéndolo así es importantísimo tener un pase de visita frecuente, sobre todo en las primeras horas de trabajo. La evaluación preparatoria pues fue excelente, no tenemos nada que agregarle. Son los casos que se nos pueden presentar, ¿verdad? Y fue un caso muy bueno, muy bueno. Felicidades a todos, gracias por la participación. No quiero dejar de agradecer a
al hospital, al Ángeles de Pedregal y a la gente que vi sentada ahí ahorita en la toma por prestarnos las instalaciones y estar presente en nuestras sesiones. Gracias a todos y esperamos vernos aquí frecuentemente. Creo que con el tiempo la participación de los fellows va a ser cada vez más activa y más ajuiciosa. Y yo creo que también los profesores y titulares de los cursos tenemos que participar, tienen que participar un poco más. Y nada más que darle las gracias a la doctora Lisbeth que por su excelente trabajo, a nuestro jefe del comité científico ahí, Cerve, que ahí siempre presente, y a todos los que están ahí, ¿verdad? Gracias a todos por estar apoyando y seguir adelante. Gracias y buenas noches a todos. Ya con esto entonces damos por terminado la sesión. Igual quería agradecer al Hospital Ángeles del Pedregal y a todos los doctores que nos han ayudado a realizar esto, al doctor Armando Castillo, a la doctora Angélica Maldonado y al doctor Pablo Campo. Muchísimas gracias y también a los laboratorios a Pfizer que colocaron el ambigú que van a encontrar afuera con comida para todos ustedes. Gracias a todos los que están en línea por conectarse. Y quisiera ahorita que el doctor Cervec diera unas palabras finales sobre el Congreso. Nada más, perdón, se me estaba olvidando de lo que les había comentado del Socratip. Ahorita, ¿podemos poner la primera diapositiva, por favor? Nada más para recordarles a todos los fellows que va a ser la segunda parte del examen. Ahorita lo habilito en 5 minutos, nada más déjenme que tenga red para podérselas habilitar. Va a ser de nuevo el mismo nombre de la sala, CM-COEM 2803-2022, para que hagan la segunda parte del examen. No lo olviden y recuerden que después, al finalizar, van a tener premios. Ahora unas palabras.